mejorar la tolerancia de este ejercicio en personas, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. O sea, si te digo que lo puede hacer una insuficiencia cardíaca, pues imagínate el que solo tiene una hipertensión o el que solo tiene una dislipemia o el que tiene diabetes. Si lo hace gente que tiene insuficiencia cardíaca, pues cómo no lo van a poder hacer los demás. Hola, en el programa de hoy tenemos otra súper invitada, muy especial desde Madrid, España, la doctora Paz Sanz Ayán. La doctora Paz Sanz Ayán, o Paz, es una doctora que tiene más de 20, 25 años de experiencia en la parte de la medicina. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en medicina física y rehabilitación. Paz, es un placer tenerte en el programa porque yo sé que tú eres especialista no solamente en lo que es rehabilitación cardíaca, cardiovascular, sino también en el ejercicio, cómo se utiliza el ejercicio. Además, Paz es presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria y es jefe de Sí. unidad de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca en el 12 de octubre. Bueno, para quienes están en Madrid y saben que el 12 de octubre es uno de los hospitales más importantes que hay en la ciudad, un hospital universitario muy, muy importante de referencia, y para los que viven en España también, para quienes no nos escuchan o nos ven que están fuera de España, el 12 de octubre es uno de los hospitales principales que hay en la ciudad de Madrid. Y Paz es la jefa de la rehabilitación cardiorrespiratorio, cardiovascular. Recibe a los pacientes generalmente más complicados y a través del ejercicio les hace una rehabilitación. Se vuelve la Sí. vida a la normalidad en todo lo que se pueda. Paz, es un gusto, es un placer y es un honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por darte este tiempo de estar con nosotros, con la audiencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Oscar. Gracias por la invitación. Para mí es un placer, es algo muy novedoso. Y nada, estoy aquí para lo que necesites y para contar un poco la experiencia propia y lo que hacemos y lo que nos interesa un poco a todos conocer sobre estos temas. No, es un placer. Gracias. Cuando encuentro a personas que hacen contenido muy interesante, sobre todo en muchas de las redes, en LinkedIn, que es la que utilizamos de una u otra manera, más porque es la red profesional y ves cómo los colegas o diferentes profesionales de la salud hacen cosas muy interesantes. Y leí sobre ti y dije, me hice esta pregunta, que te la voy a hacer al final probablemente de la entrevista, que es una de las cosas que más me llamó la atención de ti. Hablamos siempre del ejercicio, ¿ok? Hablamos del ejercicio, es muy importante. Todos lo sabemos, las personas que nos siguen en el podcast saben que el ejercicio es una píldora mágica, es maravillosa, nos ayuda a estar bien. Nos cuesta hacer ejercicio cuando estamos relativamente sanos. Y de pronto veo que tú publicas personas que están, digamos, en el treadmill o en las corredoras, pero en el hospital, que están en una Ujú. unidad de rehabilitación cardíaca, que están con una cardiopatía o están con problemas que se están rehabilitando de una cirugía o posinfarto, cosas que son complicadas. Y tu mensaje es ese, ¿no? Es un momento de hacer ejercicio y tú trabajas con los casos, digamos, más difíciles. Y uno Sí, más cuando está complejos. generalmente, sí, uno cuando está generalmente en buen estado de salud no lo hace. O sea, mi primera pregunta en general, como para empezar esta conversación de ejercicio y salud cardiovascular, que es el tema de hoy, salud cardiovascular. ¿Alguna vez te has puesto a pensar el impacto que tiene en tu carrera o que ha tenido en tu carrera hasta ahora el trabajar con personas con este grado de complicaciones cardiorrespiratorias, cardiovasculares y empezar el ejercicio en ese momento? Qué interesante. Bueno, pues comentarte que el hacer quizás este tipo de reuniones, diálogos, es muy importante porque todos conocemos de sobra los factores de riesgo cardiovascular con los que podemos mejorar nuestra salud o no empeorarla y con los que podemos mejorarlo a través de las pastillas, ¿no? La Ujú. hipertensión me mejora con la pastilla, la diabetes me mejora con la pastilla, tal, pero a veces tenemos nosotros mismos, los sanitarios, tenemos la culpa de no hacer hincapié en la importancia de lo que nosotros podemos cambiar nuestra propia evolución con respecto a las posibles enfermedades que podemos desarrollar. Y uno de ellos es el hacer ejercicio, porque aunque no lo pensemos, pues el sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular que está a la altura de la hipertensión, del tabaquismo. Ahora mismo que sepamos, prácticamente a nivel europeo hay como un 40% de la población que se puede considerar sedentaria, ¿no? Que Wow. incluso hacen menos de 10 minutos de actividad física al día, que dices, ¿cómo voy a hacer menos de 10 minutos de actividad física al día? Pues sí, pasamos muchas horas delante del televisor, delante de los ordenadores, delante de los móviles.
Entonces, sí que nos tiene que quedar claro que el sedentarismo genera muchísimas enfermedades. Estamos hablando un poco de lo cardiovascular, pero se relaciona, por supuesto, con la obesidad, se relaciona con la diabetes, se relaciona con los tumores, con las neoplasias, forma parte de muchísimas alteraciones también en la infancia, ¿no? Y donde tenemos que empezar a trabajar con los niños pequeños y estas cosas es ahí, con el sedentarismo. Tenemos que concienciar a la población de que es un factor de riesgo muy importante que está en nuestra mano, ¿no? Que forma parte del estilo de vida, de ese, nosotros venimos genéticamente predispuestos para sufrir a lo largo de nuestra vida, sí o sí, determinados problemas que no vamos a poder cambiar. Eso es como un 20% aproximadamente. Luego tenemos ahí una parte influida por el medio ambiente, por Ujú. la contaminación, estas cosas que podemos cambiarlo, pero mediante políticas ambientales, sanitarias, políticas fundamentalmente. Existen los sistemas de salud tan importantes en función de en qué país nazcas, vas a tener mejor sistema de salud u otro. En España, incluso dependiendo en qué comunidad vivas, vas a tener mejor sistema de salud que otro, pero hay como un 40% ahí que depende fundamentalmente de nosotros, ¿no? Y ahí está la nutrición, el cómo comamos, el lo que nos movamos, el ejercicio es muy, muy, muy importante, ¿no? Para que nuestra musculatura sea buena, para que genere hormonas del bienestar, para que no tengamos enfermedades como las que he comentado previamente, ¿no? Entonces, el sedentarismo lo tenemos que integrar como un factor de riesgo más importante en nuestra salud y del que podemos controlar el que vaya para bien o vaya para mal, ¿no? Sí, excelente. Y de acuerdo, hay esta epidemia del sedentarismo que nuevamente, ¿no? La modernidad, la industrialización y tantas cosas, la vida te la hacen más fácil. Muchas de los dispositivos electrónicos y uno está tranquilo y sentado, como que las cosas aparentemente son mejores para ti, cuando es todo lo contrario. El sedentarismo, como tú lo has mencionado correctamente, es un factor de riesgo. Factor de riesgo, para los que no están en el ambiente de la salud y nos escuchan, nos ven, son los factores que podrían hacer que uno tenga una enfermedad en mayor cantidad que otras personas que no lo tienen. Y un factor de Ujú. riesgo, por ejemplo, es que la presión esté elevada para problemas del corazón, que la presión esté alta, que tu colesterol esté elevado, dependiendo qué tipo de colesterol también, problemas genéticos, que vienes de enfermedades en tu familia, que también influyen hasta Sí, cierto sí. grado, pero el sedentarismo en sí es un factor de riesgo. La OMS lo dijo que para el año 2016, ¿no? 25% de la población global estaba físicamente inactiva, ¿no? Entonces Ujú. hay este gran problema que tenemos y que vemos cada vez más casos de obesidad, hipertensión, enfermedades crónicas. Ahora, en la posición que tienes tú en el hospital, lógicamente tú ves los casos ya más complicados, en donde tienes que trabajar en la rehabilitación cardíaca, que me imagino que es un trabajo definitivamente multidisciplinario, trabajas con un equipo. Cuéntame un poquito, cómo es el trabajo en la unidad del 12 de octubre? Bueno, pues lo formamos, como has dicho, un equipo multidisciplinar en el que cada uno tiene su función. Entonces está formado por cardiólogos, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, enfermeras. Existe una orientación nutricional también. Colaboran ocasionalmente, ya nos gustaría tener más psicólogos con nosotros también. Y luego, por ejemplo, damos, cada uno tenemos nuestra labor, como os he dicho, pues yo, por ejemplo, me dedico al tema del ejercicio junto con el fisioterapeuta. La cardióloga es un poco la que controla los factores de riesgo cardiovascular que se pueden manejar farmacológicamente. Y la enfermería es súper importante porque es quien hace la educación, que realmente el paciente tiene el papel más importante dentro de todo nuestro equipo multidisciplinar. Él es el centro y tiene un papel tan importante como que él tiene que saber en qué consiste su patología, cómo mejorarla, cómo continuar, porque nosotros les acompañamos hasta una parte, ¿no? de su enfermedad, pero claro, estas cosas son para toda la vida y entonces tiene que saber continuar, ¿no? Entonces hacemos también unas sesiones de educación, que en nuestro caso las hacemos todos los viernes, cada viernes uno de los miembros que forma la unidad
da una charla. Y entonces tenemos algunos colaboradores que no son justo de la unidad, pero que colaboran con nosotros en charlas, pues por ejemplo, como es un neumólogo que se dedica a explicar todos los riesgos del tabaco y del vapeo o vaping, como lo llamáis. Tenemos un urólogo que colabora también con nosotros y que habla un poco de los problemas que surgen, tanto farmacológicos como orgánicos, de potencia, tanto en la mujer como en el hombre, en relación con su enfermedad cardiovascular. Hablamos mucho también de las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance para ayudarnos, los wearables, páginas web de las que ellos se pueden fiar, páginas que pueden consultar. Hablamos también, damos una pequeña charla sobre cómo hacer una reanimación cardiovascular básica para que una reanimación cardiopulmonar básica para que ellos sepan también si se encuentran con esta situación en la calle, por ejemplo, el poder ayudar. Una terapeuta ocupacional también trabaja con nosotros a la hora de dar técnicas de ahorro de energía, que quizá en los pacientes que han sufrido un infarto pues no son importantes, pero pacientes que tienen ya una insuficiencia cardíaca avanzada les pueden ayudar muy bien diciéndoles, pues, para hacer las tareas del hogar es mejor que las hagas de esta manera porque consumes menos oxígeno, es más fácil hacerlo así, vístete por aquí en vez de por aquí, que es menos cansado, átate el zapato de esta manera, ¿no? Bueno, pues como ves es muy, muy global todo lo que damos, aparte de lo básico y que entendemos como propio de la enfermedad cardiovascular, pues engloba un equipo mucho más grande que colabora con nosotros. Qué excelente, excelente. No, es un trabajo en equipo, porque son problemas complicados. Los que ven ustedes son problemas muy complicados. Ahora, una pregunta que se me viene a la mente en estos momentos. Ha habido un cambio epidemiológico. Cambio epidemiológico, eh, quienes no están en el ambiente de salud nuevamente, es más que todo cómo se presentan las enfermedades, en qué grupo de personas se presentan, los problemas, complicaciones cardiorrespiratorias, cardiovasculares, los que tú ves en el hospital, digamos, insuficiencias cardíacas, problemas de infarto, recuperación después de un infarto al corazón o de un ataque al corazón, en problemas en general de hipertensión pulmonar. En el pasado se han visto tradicionalmente en personas de muy avanzada edad. No siempre, pero en personas de edad avanzada. Vemos que ahora las enfermedades crónicas no transmisibles que están ligadas al sedentarismo, a la falta de movimiento, hacen que personas a una edad más joven estén presentando complicaciones ya cardiovasculares, que tengan problemas que muchos años atrás lo tenían, por decir, por poner un ejemplo, personas de 60 o 70 años, un poco más. Ahora lo presentan personas mucho más jóvenes, que es como el cáncer, que se presenta ahora en personas mucho más jóvenes. ¿Has visto este cambio en el hospital en el 12 de octubre o cómo has visto en tu carrera la última década, por poner un ejemplo, cómo se están presentando estas enfermedades en qué grupos de personas? Pues en varones se ve más jóvenes, es decir, se ha visto pues eso, que quizá antes ocurrían a los 60, 70, el número más grande, y sin embargo ahora empezamos a ver en 30, 40. ¿Vale? En las mujeres sigue habiendo una gran protección hormonal hasta que llega la menopausia y aunque es verdad que a la mujer fuma ahora mucho más y se están empezando a igualar, es decir, que también se ven más jóvenes, pero las hormonas a las mujeres nos protegen mucho hasta que llega nuestra época de la menopausia, pero a partir de ahí no solamente nos hemos igualado con los varones, sino que les hemos superado, ¿vale? Es decir, hay un efecto ahí acumulativo de esta malnutrición, del tabaco, del sedentarismo, que nos lleva a tener a las mujeres una mortalidad a esas edades en las que nos igualamos ahí en los 50 y muchos, casi 60, una mortalidad casi de un 6% mayor que el varón. Mm. Y esto, bueno, pues si quieres lo hablamos un poquito después, es porque también las mujeres tenemos unas peculiaridades con respecto a todo el tema cardiovascular que se está empezando ahora a tener en cuenta y con respecto a otras patologías que no son propiamente, o sea, que son cardíacas, pero no son cardiovasculares, no se relacionan tanto con los factores de riesgo cardiovascular, pues también el avance de la medicina nos lleva a encontrar, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, un grupo diferente, ¿no? Antes fallecían
pacientes con insuficiencia cardíaca muy jóvenes, con 50, 60 años. Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Que la nueva medicina, los avances farmacológicos, pacientes que se someten a cirugías muy mayores y están surgiendo nuevos métodos para que sean menos invasivos. Antes, siempre para, por ejemplo, operar a una persona con 80 años, teníamos que abrir el pecho, ¿no? Y ahora, sin embargo, existen unas válvulas que entran vía femoral, por aquí por la pierna o entran por aquí, y todo eso alarga la vida. Entonces nos está cambiando un poco todo. Tenemos los grupos que te he comentado de gente más joven porque nos nutrimos mal, andamos menos, hacemos menos ejercicio, pero por otro lado tenemos un montón de pacientes muy ancianos que también no podemos dejar ahí porque les mejoramos, les salvamos la vida, pero hay que darles calidad de vida, ¿no? Entonces, es un poco la diferencia de grupos en enfermedades que son diferentes. Y ya para qué hablar también, por ejemplo, de gente con enfermedades, con cardiopatías congénitas, que nacen con Ujú. ellas, pues antes de niños fallecían, ¿no? Ahora existe una supervivencia en cardiopatías congénitas entre el 80 y el 90% de los niños. Esos niños van a ser también enfermos crónicos de mayores, ¿no? Que van a requerir cuidado especial, ¿no? Ahí el ejercicio tiene también muchísimo que decir, ¿no? Porque les normaliza la vida, les mejora psicológicamente muchísimo, ¿no? Ellos tienen que conocer que siempre de niños los padres tendemos a proteger mucho cuando tenemos niños enfermos, tendemos a proteger mucho a esos niños, y eso a veces es peligroso porque no quiero que haga esto, no quiero que haga lo otro, no sé qué. Entonces tiene que conocer un poco qué es seguro para esos niños, ¿no? Y ahí también estamos los médicos para informarles y decir, tu hijo puede hacer con seguridad ejercicio hasta aquí, y se hacen mayores y se hacen ancianos, y gracias a Dios pues hay una supervivencia también muy alta en estos pacientes, ¿no? Bueno, es un ejemplo que te pongo así muy generalizado, pero para que veas un poco que la evolución en medicina nos lleva a un cambio de actuación completo. Correcto, eso es lo que yo estaba pensando. Y qué interesante lo que muestra que por un lado los avances tecnológicos, médicos, hacen de que la vida se alargue en muchos de los casos, sobre todo en los pacientes más pequeños, lo cual es genial. Y al mismo tiempo, como mencionas, se vuelven pacientes crónicos y luego viene la importancia del ejercicio. Entonces, las enfermedades del corazón, problemas cardiovasculares, son aún una de las causas principales en muchos lugares del mundo, la causa principal de muerte. Es importantísimo hablar de ese tema. Y hablando un poquito más de los factores de riesgo en sí y cómo es, digamos, la individualización o la adaptación del ejercicio para los diferentes factores de riesgo. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo es, digamos, el abordaje, por ejemplo, en personas que tienen presión alta, personas con hipertensión? ¿Cómo adaptan el ejercicio a personas que ya tienen un problema del corazón? Bueno, nosotros, aparte de darles mucha información, como te he dicho, de realmente hacer una educación en la salud a estas personas para que sepan que tienen que comer mejor. Por supuesto, la dieta en los pacientes con hipertensión es muy importante. Lo de la sal lo llevan siempre muy mal, y para eso están las enfermeras, para decir que la sal se puede suplir pues con especias, con limón, vinagres, esas cosas, ¿no? Aparte de la dieta, siempre desde el punto de vista del ejercicio, aunque nosotros, te voy a hablar un poco de gente que no tiene enfermedad todavía cardíaca, por así decirlo, pero sí tienen hipertensión, ¿no? Realmente es dar unos consejos sobre un ejercicio normal que podrían hacer los pacientes. Pero, por ejemplo, luego, si quieres, te hago un apunte de pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca y aparte son hipertensos, ¿no? Pero gente que lo único que tiene es una hipertensión, lo que se recomienda es hacer un ejercicio aeróbico, ¿vale? Que puede ser bailar, hacer una carrera continua, correr un poco, caminar rápido, en el gimnasio hacer elíptica, la gente que le guste nadar, el remo. Bueno, hay muchas actividades aeróbicas, ¿no? Y lo importante es individualizarlas, ¿vale? El saber, yo siempre digo que no hay mejor ejercicio que el que te gusta hacer, porque va a ser el que va a durarte toda la vida, ¿no? Ujú. Porque si no te Así gusta es. lo que te mandan a hacer, entonces siempre cuando hablamos con una persona, yo intento decir, ¿qué te gusta o qué vienes haciendo para realmente adaptarlo, ¿no? El aeróbico, los métodos de valoración de intensidad del ejercicio aeróbico, pues bueno, eso habría mucho de qué hablar, ¿no? Pero siendo una persona sana, realmente, pues tú puedes calcular un poco
conocemos la ecuación esta de 220 menos la edad, que es Ujú, muy básico, que a mí no me gusta nada, que nosotros en medicina no la utilizamos, pero bueno, para alguien que es sano y que solamente tiene hipertensión, eso le podría valer, el trabajar al 80% de esa ecuación pequeñita, como un poco el límite alto, ¿no? Y luego, muy importante, y donde hay que tomar realmente un poco más de atención en las personas con hipertensión, es en el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza se ha demonizado mucho con respecto a las personas con cardiopatía y estas cosas, y no es ujú. así. Lo único que hay que aprender a respirar, ¿no? A saber cuándo, cuándo hay que hacer la fuerza, ¿no? Y esto es lo primero que le explicamos a nuestros pacientes. Tú, cuando coges aire es cuando vas a hacer la fuerza, ¿no? Imaginamos que hacemos con el bíceps y tenemos una mancuerna, pues ahí cuando haces la fuerza es cuando tienes que echar el aire, ¿no? Para evitar las apneas, ¿vale? Esto que vemos muchas veces allá los forzudos por la tele hacer así, ¿no? Pues eso hay que intentarlo evitar como sea, ¿no? Y sí que es importante dar o sea, decir con qué frecuencia hay que hacerlo, con qué intensidad, cuántas repeticiones tienes que hacer y para no andar con ecuaciones y métodos que son un poco más de laboratorio y de investigación, siempre a las personas hay que decirle, haces, por ejemplo, 4 series de las repeticiones que tú puedas hacer y que cuando pares puedas hacer 5 más, ¿no? Imagínate, yo me pongo 15 repeticiones. Si yo hago una serie de 15 repeticiones de mi bíceps, ¿vale? Y podía hacer 5 más, pues esa es una buena cantidad, ¿no? Como para hacerte 3 bloques de esas, ¿no? Y en hipertensión es muy, muy importante el controlar la respiración, fundamentalmente para que no haya subidas, ¿no? Como ves, las personas hipertensas pueden hacer prácticamente de todo, siempre ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, siempre, ¿vale? Ejercicio aeróbico 5 días, ideal, ¿vale? Eso sería lo ideal, y de fuerza entre 2 y 3, ¿vale? La fuerza hay que descansarla un poquito más. Y eso sería, por ejemplo, para una persona con hipertensión. Ya si tiene una cardiopatía, ahí ya habría que entrar un poquito más, hacerle una prueba de esfuerzo, calcular su frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿vale? Para no generar problemas ni complicaciones. Pero alguien que en teoría solo tiene hipertensión, pues como ves, bastante sencillo de hacer. Eso es que interesante. Me encanta lo que has mencionado porque se ha hecho una tan mala fama a los ejercicios de fuerza, sobre todo en personas que tienen hipertensión. No hagas ejercicio de fuerza porque es malo para el corazón, no. O Claro, sea, al no, no, contrario, el no. ejercicio de fuerza se ha demostrado, el músculo es el órgano endocrino más grande Muy, que muy tenemos. importante, esa es. Es súper importante la combinación aeróbica con la parte de fuerza. Ahora, esa fórmula que mencionas, 220 menos la edad, bueno, es la frecuencia cardíaca máxima que muchas personas lo trabajan, pero que varía en hombre, mujer, el peso, son muchos factores que hay, pero de manera general se podría utilizar todavía, Sí, en ¿correcto? alguien sano, sí, En claro que alguien sí. sano y trabajar un 70-80% de Eso ese es. número que es 220 menos su edad. Ahora, algo que no lo había escuchado antes y te agradezco porque siempre uno aprende conversando con personas como tú. La respiración, o sea, el tener cuidado con la respiración. Cuando uno hace el ejercicio de fuerza y tienes presión alta o eres hipertenso, uno cuando está levantando el peso es donde tiene que botar el aire para no Eso es. generar que aumente la presión interna, ¿no? Para no estar en esa, dando más presión, más carga al corazón. Eso es, eso es. Correcto, correcto, eso es importantísimo. Qué bueno que mencionas eso, porque muchas personas, nuevamente, que tienen hipertensión, se dedican solamente al ejercicio aeróbico o evitan cualquier otro tipo de ejercicio de fuerza. Ahora, de hecho, cuando uno hace ejercicio, nuestra presión arterial sube, es una respuesta normal, regular. Sin embargo, Bueno. el efecto se ve después que has acabado el ejercicio, tu presión se regula y reduce, y ese efecto dura por mucho tiempo. Es una medicina. Sí, eso lo llamamos adaptaciones al ejercicio, ¿no? Así es. Cuando nuestro corazón y nuestro sistema cardiovascular, por supuesto, se pone en marcha todo nuestro sistema nervioso y entonces nosotros tenemos un sistema simpático y un un parasimpático, no me voy a meter en estas cosas, pero Ujú. el simpático está ahí para realmente acelerar nuestro corazón, acelerar nuestra presión, porque eso es una respuesta normal al ejercicio, ¿no? Y sin embargo, si eso lo mantenemos en el tiempo,
La adaptación cardiovascular que se genera es una bajada de frecuencia cardíaca basal en reposo, una mejor tolerancia al ejercicio, es decir, nos va a permitir subir frecuencias cardíacas más altas en el ejercicio y vamos a tener una tensión sistólica o la tensión alta, como queremos decir, una tensión sistólica más baja y una tensión diastólica que es verdad que baja también un poquito, pero algo menos. Es decir, una cosa es lo que ocurre durante el ejercicio, que lo correcto es que suba la tensión y si no sube es que hay un problema. Y otra cosa es la adaptación, lo que logra el ejercicio y que baje nuestra frecuencia cardíaca después de estar entrenados y que baje nuestra tensión arterial sistólica después de estar entrenados, es buenísimo, ¿vale? Es un fármaco para nuestro sistema cardiovascular. Claro, es tu frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Que es un indicador muy importante de tu salud del corazón, tu salud cardiovascular. ¿Cuánto es tu frecuencia cardíaca? Generalmente 60, 90 es lo normal en adultos, pero sabemos que en personas que hacen mucho ejercicio puede bajar 50 hasta 40, incluso Eso es, en atletas de de élite, élite, ¿no? sí. Baja muchísimo. Otro marcador que me parece interesantísimo y que no se menciona con frecuencia es la variabilidad cardíaca o lo que le Ujú, llaman el heart rate variability, la variabilidad eso del es. corazón. Sí, sí, Qué sí. tan variable es el corazón? Mientras tu variabilidad cardíaca sea más alta, es mejor. Eso es Eso un es, buen eso indicador, es, ¿correcto? eso es, eso es. Sí, 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 y eso lo logramos también con el entrenamiento, ¿vale? Eso hay veces que nuestros pacientes, los fármacos que les damos para unas cosas nos varían, nos, nos empeoran un poquito esa variabilidad, pero bueno, los tenemos que utilizar para salvar la vida, ¿vale? Entonces, el ejercicio un poco compensa estos efectos, por así decirlo, secundarios de algunos fármacos que tenemos y que necesitamos tomarlo sí o sí, ¿vale? Porque si no, no nos moriríamos, ¿vale? Entonces, la variabilidad es muy importante, hay un montón de trabajos que relacionan en sanos, sobre todo en deportistas, hay muchísimos trabajos de la importancia de la variabilidad cardíaca y su relación con la mortalidad. Bueno, es un parámetro que mejora mucho con el ejercicio y que no se le presta tanta atención porque es un poquito más complejo de valorar, ¿vale? Requiere unos estudios un poquito más pormenorizados, pero hoy, pues, ahora mismo con los relojes tan maravillosos que llevamos, la verdad es que nos dan muchísima información y una de esas cosas puede ser la variabilidad cardíaca. Sí, los relojes ahora, los relojes inteligentes te dan toda la información, inclusive hasta el VO2 max, que es el Sí, VO2 sí, max, sí, que es sí, la absorción de oxígeno, cómo tu músculo utiliza el oxígeno, que eso eso es. generalmente lo utilizan los deportistas de elite, ¿no? Sobre todo veo mucho en los ciclistas que utilizan Sí, eso los como un ciclistas marcador. muchísimo. Sí, bueno, nosotros con los pacientes también, porque de mejorar el consumo de oxígeno a veces depende pues, que un paciente entre en lista de espera de trasplante o no, por ejemplo. Entonces es un parámetro marcador muy, muy importante. Nosotros al final a los pacientes complejos les hacemos las mismas pruebas o mejores que las que se lleva un ciclista de alta competición, ¿no? Porque necesitamos esa información en cómo se integra el sistema respiratorio, cardiovascular y muscular en uno. Y para eso tenemos pruebas, la ergospirometría, que es esta prueba ahí en las que les vemos en la cinta o en la bici con una mascarilla puesta analizando los gases. Pues eso prácticamente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, hipertensión pulmonar, pacientes congénitos, casi todos se las llevan puestas para realmente hacerles un programa de entrenamiento seguro y correcto, ¿no? Claro, claro que es eso uno tiene que medir, que ver lo que está sucediendo para saber cómo se va a adaptar el programa de ejercicio. Ahora, interesante lo que es presión, hipertensión o tensión arterial elevada. Vayamos a otro tema que es otro factor de riesgo también, que me imagino lo ven ustedes muchísimo allá en el hospital, que es la obesidad. Personas con sobrepeso, obesidad. Es muy difícil para personas con obesidad y yo me pongo en el lugar también complicado que tienen muchas personas con obesidad porque no es tan sencillo hacer muchos de los ejercicios por justamente la dificultad para hacer muchos de ellos. ¿Cuál es la recomendación general o por dónde empezaríamos con una persona que tiene obesidad para el ejercicio? Pues las personas con obesidad, ahora te voy a dar yo una visión como médico realizador que soy, también así una visión más holística, ¿vale? Porque las personas con obesidad, aparte de que la obesidad genera más riesgo cardiovascular, todos lo sabemos, resistencia a la insulina, diabetes, hipercolesterolemia, bueno, todas estas cosas, aparte tienen el efecto inflamatorio
que predomina en todo su cuerpo, ¿vale? Y luego tiene el efecto mecánico del sobrepeso sobre las articulaciones, ¿no? Entonces, es muy importante adecuarles el ejercicio para todas estas cosas. Entonces, ya sabemos que el ejercicio es muy bueno para los factores de riesgo cardiovascular, disminuye el colesterol, disminuye la resistencia a la insulina, mejora los niveles de glucemia, en fin, muchísimas cosas. Ujú, Pero tenemos que adaptarles también a su constitución, a su arquitectura, a cómo están esas rodillas, cómo están esas caderas, cómo está esa columna vertebral, ¿no? El ejercicio. Inicialmente el ejercicio aeróbico las personas con obesidad lo toleran peor. Entonces, es muy importante que psicológicamente tú empieces con una persona con obesidad, con algo que vayan a tolerar bien. Y el ejercicio de fuerza lo toleran súper bien. Y como hemos aprendido que el ejercicio de fuerza, la musculación, genera cantidad de sustancias, proteínas que llamamos mioquinas, exerquinas, les dan diferentes nombres que van a ejercer efectos muy importantes en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Funcionan como prácticamente como hormonas, ¿vale? ujú. El empezar con la fuerza, el ejercicio de fuerza genera muchas de estas mioquinas, muchas de estas sustancias que son buenísimas, ¿vale? Que disminuyen la inflamación, disminuyen el predominio de ese sistema simpático que aunque nos salva la vida cuando nos vienen a robar o a lo que sea, es muy importante que predomine en nuestro sistema el parasimpático, la tranquilidad, el que nos baje frecuencia y esas cosas. Pues ese sistema inflamatorio tan activo en la persona con obesidad, muy bien controlado con el ejercicio de fuerza. El ejercicio también es importante decir que no logra unas bajadas de peso muy importantes, ¿no? Entonces, tenemos que combinarlo con una dieta muy importante, con un tratamiento conductual, ¿no? Que aquí los psicólogos tienen una tarea muy, muy importante, ¿no? Que realizar. Y de hecho, la obesidad se tiene que ver también como el trabajo de un equipo completo, ¿no? Trabajando con la persona, ¿no? Pero el ejercicio es muy bueno a nivel psicológico, tiene una capacidad de generar serotonina, que es antidepresiva, de generar oxitocina, que es como la hormona de los abrazos, del amor, ¿no? Donde te genera de dopamina, igual. Entonces, quiero resaltar un poco toda la parte, no solo la cardiovascular, sino toda la parte que tiene que ver el ejercicio en estos pacientes, ¿no? Y destacar también que siempre pensamos en el sistema, o sea, cuando una persona tiene obesidad, pensamos sus rodillas por el efecto mecánico van a doler muchísimo. Se sabe que simplemente el tejido adiposo, la grasa, ya genera un estado inflamatorio por determinadas adipoquinas, se llaman, ¿no? Determinadas proteínas también y enzimas que se comunican también con otros sistemas, ¿no? Entonces, tenemos que ver a la obesidad no como un factor más de riesgo, sino como una enfermedad en sí o síndrome, ¿no? Diría yo, ¿no? Es muy, muy compleja. Entonces, yo diría que el ejercicio es importante adaptarlo desde el punto de vista, por supuesto, de todo lo que genera a nivel cardiovascular, empezar fundamentalmente por la fuerza, porque se va a tolerar mejor, poco a poco ir introduciendo todo de forma progresiva el aeróbico y ir aumentando un aeróbico además que le guste, que lo tolere bien. La bicicleta, por ejemplo, se tolera muy bien en las personas con obesidad. Saber la intensidad a la que tengo que trabajar, porque no es lo mismo trabajar a unas velocidades que a otras, ¿no? Esto ya desde el punto de vista médico es muy importante encontrar en qué zona tenemos que trabajar con ellos de entrenamiento y luego saber si esta persona pues tiene artrosis de cadera, de rodilla, para realmente adaptarlo a esa patología, ¿no? Que no les vamos a poder poner a saltar bancos, ¿no? Porque realmente nos vamos a, a estropear más sus articulaciones hasta que no bajen un poquito de peso, ¿no? Entonces, trabajar con su propio cuerpo, con cintas. Bueno, lo más importante es que estén cómodos, que ellos sientan bienestar realizando ejercicio. Por supuesto, esto requiere un esfuerzo y esto es yo se lo digo siempre a mis pacientes. Uno de los principios del ejercicio es la sobrecarga. Y si no hay sobrecarga, no hay mejorías, ¿no? Entonces requiere un esfuerzo y entonces es muy complicado esto en el paciente con obesidad, que toda la vida ha sido sedentario,
es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, tiene que ser un ejercicio en el que se ejerza una sobrecarga, que sea específico, ¿no? En el momento que requiere la persona, individualizado, por supuesto. Luego es muy importante hacerles entender, no solo a las personas con obesidad, sino a todas, que el ejercicio, que siempre lo comparamos con una pastilla, ¿no? Para que la gente tenga en cuenta la importancia que tiene. Si se deja de hacer, se dejan de conseguir las cosas buenas, ¿no? Igual que si yo me dejo de tomar mi pastilla para la tensión, pues me vuelve a subir la tensión, ¿no? Entonces, es el principio de reversibilidad, ¿no? Todo lo que hemos logrado, pues si lo dejamos de hacer, pues lo vamos perdiendo con el tiempo, ¿no? Y esto es importante que los pacientes lo conozcan y, por supuesto, la gente sana, ¿no? Excelente. Excelente, has mencionado un punto que creo que es clave. Muchas veces yo he visto también con muchos pacientes obesos, con sobrepeso, más que todo obesos, ya por la dificultad que tenían al hacer ejercicio y siempre me decían, no, es que no puedo correr, me canso mucho porque se enfocan principalmente en el ejercicio aeróbico. Está Eso bien es, caminar, definitivamente, pero creo que uno de los errores que se cometen, sobre todo en personas obesas con el ejercicio, es olvidarse de la parte del trabajo muscular. Entonces eso creo que es clave, clave el darle importancia al trabajo muscular, ¿no? Para los proveedores de salud, para los doctores que nos están escuchando, nutricionistas, cualquier profesional sanitario que conversen con pacientes con problemas de obesidad, no olvidarnos del aspecto trabajo muscular, que lo van a conseguir mucho más rápido y el trabajo muscular les va a ayudar a ellos, los va a motivar más a hacer el trabajo ya de actividad aeróbica. Luego, el caminar es importante, pero sí, es importante también recordar que para muchos de ellos hay dolor en las articulaciones por el peso que tienen que soportar estas articulaciones, por el sobrepeso. Entonces, ir trabajando poco a poco. Ahora, ese aspecto que has mencionado de la sobrecarga es clave también. Es en el esfuerzo extra que hay que hacer. Ahora, acordémonos de que volviendo al músculo, ¿no? El órgano endocrino más importante o más grande que tenemos, el músculo, es clave para mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? Para mejorar la sensibilidad o reducir esa resistencia, para que la azúcar se pueda ingresar mejor a las células, para mejorar condiciones desde prediabetes, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, porque todos tienen algo en común, que es la resistencia a la insulina. Y la eso es. resistencia a la insulina, una de las mejores maneras de mejorarla es trabajo muscular. Entonces, siempre, yo lo he visto inclusive en niños, eh, 11, Ujú. 12 años, que ya estaban con obesidad, y estaban con hígado graso, y con prediabetes, que dentro de los factores que más ha trabajado, bueno, los dos factores que más nos trabajaron fueron el trabajo muscular, el ejercicio, y fue un poquito chocante para los papás, porque los papás nos miraban y decían, no, pero ¿cómo va a poner a mi niño de 11 años a hacer ejercicio de fuerza? No, le digo, es su propio peso. Empecemos con un poco de ejercicio de fuerza. Impresionante los cambios desde la hemoglobina A1C, a pesar que el peso no haya cambiado tanto, Sí, sí, internamente el organismo ya cambió. eso Y es. el otro aspecto que mencionas es el aspecto de la nutrición, creo que es de la restricción calórica. Bueno, yo no me gusta mucho hablar de calorías en general, pero en este sentido sí es importante para hablar un poquito del déficit calórico, ¿no? La parte nutricional, déficit calórico y trabajar más la parte muscular. Creo que son claves para la parte de obesidad y el ejercicio. Ujú, eso es. Esto que comentas sobre los niños y el ejercicio de fuerza, pues esto igual que digo que para los pacientes con hipertensión o los cardiópatas en general, el ejercicio de fuerza siempre ha estado un poco demonizado en los niños muchísimo. Y Ujú, claro, entendemos es que imaginamos ejercicio de fuerza y nos imaginamos así como si hiciéramos halterofilia, ¿no? Y eso ujú. no, eso no es la fuerza, ¿no? La fuerza es, pues eso, un poco lo que has comentado tú. Podemos hacer fuerza con nuestro propio peso, con unas cintas ligeras. Los niños hacen fuerza subiéndose a los columpios y escalando, Correcto. ¿vale? Entonces, tenemos que entender que fuerza es todo, que en niños que sean problemáticos por alguna patología específica sí que hay que controlarlo un poco mejor. Pero niños que lo que tienen es una obesidad, pues porque habitualmente se alimentan regular, ¿no? O porque viven en sociedades demográficamente muy pobres, y así decirlo, con muy pocos medios a su alcance y no, sus familias no se pueden permitir, porque pues por desgracia la alimentación, la buena alimentación a veces es más cara que la mala alimentación, ¿no? Bueno, hay muchísimos factores, pero
está muy bien y en casi todos los países hay escuelas de deporte en las que los papás tenemos que intentar apuntar ahí a nuestros hijos a que jueguen, a que se diviertan, porque eso les va a favorecer muchísimos aspectos de su vida y entre ellos la salud. Correcto, correcto. Claro, me imagino hay diferentes actividades que podemos hacer con nuestros hijos y para quienes nos están escuchando, a los padres de familia, que no tengan miedo, no tengan miedo sus niños. Muchas veces me preguntan, sí, doctor, pero ¿a partir de qué edad pueden? Bueno, la OMS recomienda a partir de los 7, 8 años de edad ya pueden empezar a hacer ejercicio de fuerza. Hay que tener cuidado, si el niño nunca ha hecho ejercicio de fuerza, ir de manera gradual, pero acostumbrarlo. Y lo más importante, Paz, y eso creo que es clave porque tú ves a los pacientes ya con estadios muy avanzados de enfermedad. La idea es de que qué poder hacer desde niños para que no terminen de esa manera, porque luego se complican las cosas mucho más ya de adultos. Entonces, desde niños tratar de mantenerlos en actividad, vayan al parque, que hagan el ejercicio que quieran, ¿no? No es que quiero que mi hijo o mi hija juegue por el Atlético de Madrid, correcto, por el Real Madrid. No Sí. vamos a hablar de fútbol mejor todavía porque ahí me voy a meter en problemas No sé. en España. Pero claro, muchas veces hay esa idea de que no, yo quiero que mi hijo juegue acá, quiero que mi hijo. Y cuando el niño o la niña, la verdad, no quiere hacer eso, déjenlo que hagan lo que quiera hacer, que maneje bicicleta, que vaya a nadar, que haga carrera campo traviesa. El ejercicio que lo disfrute porque esa es la clave. Me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor ejercicio? El que usted lo practique, el que le guste practicar a usted, el que Eso sepa que es, lo va a hacer de manera regular, ¿no? Entonces, eso es. no tiene que convertirse en un triatleta o un maratonista para mejorar su salud. Hablando de otro aspecto que es muy, muy importante, que también no se comenta mucho en la parte de educación en salud, que es el aspecto del colesterol alto. Muchas personas tienen colesterol elevado, dependiendo qué tipo de colesterol estamos hablando, lógicamente, pero de manera general es otro factor de riesgo para problemas del corazón. ¿Hay algún tipo de indicación o algún tipo de abordaje desde el punto de vista del ejercicio para este factor de riesgo del colesterol elevado? Pues, yo un poco diría que hay que hacer cosas muy parecidas a las que tenemos que hacer, pues, por ejemplo, para una persona con, o sea, como hemos dicho, hablamos de un colesterol normal, generado un poco por la alimentación, por la forma de vida, no del colesterol familiar. Yo creo que todo lo que hemos hablado para la hipertensión nos valdría perfectamente. Quizá prolongar un poquito más los tiempos de entrenamiento nos vendría mejor, fundamentalmente en el aeróbico. Y luego aquí, por ejemplo, lo que me gustaría destacar es que prácticamente las guías europeas y americanas que controlan un poco el manejo de cómo actuar ante un paciente con el colesterol alto, ¿no? Todos tenemos unos objetivos que, por ejemplo, una vez que ya has tenido un infarto, el LDL tiene que estar por debajo de 55. Bueno, existen valores ahí específicos que tenemos que controlar. Y uno de los problemas que nos encontramos a la hora de hacer ejercicio es que los fármacos más importantes que se dan para bajar el colesterol, que son las estatinas, pues la atorvastatina, por ejemplo, que es la que se da, tienes una angina, un infarto, atorvastatina de 80 y ahí te lo llevas, ¿no? Y eso genera en algunas personas dolores musculares, ¿no? Porque produce un daño a nivel muscular en algunas ocasiones, sube también un poquito ahí la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿cómo paliar los efectos secundarios de esos fármacos, ¿no? Uno puede pensar que el ejercicio a alguien que le duelen los dolores de las que generan las estatinas son dolores normalmente bilaterales, fundamentalmente de los brazos, y uno tendería a pensar que, bueno, pues yo dejo de hacer ejercicio y me va a mejorar, ¿no? El dolor. Bueno, pues no, es al revés, ¿no? El ejercicio está demostrado que mejora los efectos secundarios que generan las estatinas, como los dolores musculares, como el aumentar un poquito la hemoglobina glicosilada, pues también la disminuye, ¿no? Entonces, especial hincapié, yo creo, en el factor, cuando hablamos de personas con colesterol, en que muchas de las quejas van a ser las mialgias, los dolores musculares, y ahí tenemos que estar nosotros para decir, no, pues no deje de hacer ejercicio, aunque le moleste, tiene que seguir, porque al final va a ser bueno para usted, no le va a generar un riesgo para su riñón y no le va, no, está demostrado que el ejercicio lo mejora, ¿vale? Mejora los niveles de dolor, hay muchos estudios preciosos que hablan sobre este tema. Entonces, yo no hacer especial hincapié, comentar un poco lo mismo que hemos hablado sobre la hipertensión, lo que debe hacer, prolongando quizá un poquito más los tiempos del Ujú. ejercicio aeróbico
y tener en cuenta que mejora los efectos secundarios que provocan estos fármacos, que hay que tomarlos sí o sí, porque con la dieta sola a veces es un poco complicado, ¿vale? Y con el ejercicio solo a veces es también un poquito complicado y está demostradísimo que las estatinas mejoran supervivencia en pacientes cardiópatas. Así que hay que tomar las estatinas y todo lo que viene después de en las guías hay que hacerlo, y que todo sea un coadyuvante, ¿no? A determinados fármacos que han demostrado tantas cosas que no se pueden retirar, ¿no? Yo como médico rehabilitador que trabaja con el ejercicio, siempre pienso, si les quitamos las estatinas y hacemos un HIIT, ¿no? Un ejercicio de alta intensidad intermitente, pues eso en una persona que no tiene ninguna otra comorbilidad, se podía probar, se sabe perfectamente el ejercicio disminuye niveles de colesterol, pero en alguien que ya ha tenido un evento, eso no lo podemos hacer, ¿no? No sería ético, ¿vale? Claro, Pero claro, definitivamente. Y estás hablando de poblaciones completamente diferentes, de los pacientes que ves son muy complicados y están con otros problemas médicos, con morbilidades y necesitan tomar ciertos medicamentos. Y otro grupo que es el más grande aún todavía, que son las personas que están a riesgo, en riesgo, que son las personas que podrían cambiar, en las cuales si tú dices, no, 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 antes de que empiece a tomar cualquier medicamento, probemos esto, el ejercicio, hagamos esto, hay todas estas intervenciones, que es lo que se trata, ¿no? Con medicina de estilo de vida, integrativa, funcional, se trata de hacer todo esto para evitar que lleguen a un servicio como el tuyo, ¿no? Que la idea es que no, eso es, que eso es. tener menos personas llegando ahí, Menos clientela. a pesar del trabajo espectacular que haces, pero la cosa es también evitar llegar a ese punto, ¿no? Que tiene recuperación, ustedes lo están haciendo en el 12 de octubre y definitivamente tienen muchas cosas que ofrecer, pero ahí la calidad de vida es mejora, todo va mucho mejor si puedes empezar desde temprano. Hablando del ejercicio de alta intensidad, has mencionado al HIIT, el que le llaman, no por las siglas en inglés de High Intensity Interval Training, Es que es el famoso HIIT. ¿En dónde lo utilizas más el HIIT? Digamos en personas que no tienen problemas aún complicados. Digamos, sería más indicado para qué tipo de condiciones o para prevenir, o en qué te ayuda más el HIIT. Sabemos que trabaja muchísimo en lo que es la grasa, en reducir la grasa visceral, pero ¿qué otros beneficios te trae? No, el HIIT es muy bueno para todos los factores de riesgo cardiovascular mientras, que no hayas hecho grandes complicaciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha tenido un infarto puede hacer HIIT, si, no le ha producido una insuficiencia cardíaca ese infarto. Incluso en pacientes que están estables con insuficiencia cardíaca, existen muchos trabajos, sobre entrenamiento, el HIIT con estos pacientes. También es muy importante que cuando leemos literatura científica nosotros tenemos que fijarnos bien a qué se le está llamando HIIT en ese momento, ¿no? Porque el HIIT se define por trabajar por encima del 85-90% del consumo Mm, de oxígeno de esa persona, ¿no? Y hay veces que lees la literatura, están hablando de HIIT y están alrededor del 80, del 75, bueno, pues eso no es un HIIT, ¿no? Con insuficiencia cardíaca hay muchos trabajos hechos ya. ¿Cómo se puede mejorar la tolerancia de este ejercicio en personas, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca? O sea, si te digo que lo puede hacer una insuficiencia cardíaca, pues imagínate el que solo tiene una hipertensión o el que solo tiene una dislipemia o el que tiene diabetes. La diabetes, si hablamos después, es un poquito más compleja, pero si lo hace gente que tiene insuficiencia cardíaca, pues cómo no lo van a poder hacer los demás, ¿no? Te digo que, por ejemplo, las personas con insuficiencia cardíaca lo que hay que tener sobre todo es el control de los momentos de descanso, ¿no? El HIIT es interválico, entonces tenemos que ver cuánto dura cada intervalo, ¿no? Y así la tolerancia va a ser mejor y cuánto porcentaje reduzco ese intervalo, ¿no? Pues sobre esto hay muchas teorías, pero el HIIT fundamentalmente lo que nos permite es generar las mejorías de forma más rápida. Y tú me dices, bueno, ¿y yo para qué quiero hacerlo más rápido, no? Bueno, pues en una persona sana o con simplemente hipertensión, pues quizá da igual, ¿no? El generar velocidad a mi mejoría. Pero quizás en alguien que está expectante de una cirugía, como te he comentado antes, de entrar en una lista de espera de trasplante o no, yo necesito conseguir esas adaptaciones y esos cambios de los que hablábamos antes, lo antes posible, ¿no?
ahí el HIIT sería súper apropiado, porque lo que sí se sabe es que con 8 semanas de HIIT se consiguen las mismas que empezamos a conseguir a las 12 semanas, quizá de un trabajo interválico moderado o de un continuo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito la diferencia y como siempre digo, hay que individualizar, ver cuál es el objetivo con la persona con la que estamos trabajando, ya sea un sano o ya sea un paciente, y en función de cuál sea nuestro objetivo, utilizar un método u otro, ¿no? Y ver cuál es su mejor tolerancia y qué acepta mejor el paciente. Eso es importante, sobre todo en HIIT, porque el HIIT es un entrenamiento intenso para las personas que no tienen ningún problema médico de salud o una hipertensión, nada más, se pueden hacer sin ningún problema, pero siempre tengan una supervisión, conversen con alguien que sepa de intervalos de alta intensidad, porque es un momento en los cuales tú tienes que hacerle los intervalos, vas a un 90, 95%, o sea, vas a una intensidad muy alta, descansas muy poco tiempo sin que te hayas recuperado completamente. La idea del HIIT es que te recuperas, pero no tanto. No le das tiempo para que otra vez vuelvas Eso al, es. al Se siguiente tienen ciclo, ¿no? mejorías del periodo de descanso que luego generas después de hacer el HIIT. Tu cuerpo sigue generando mejorías durante ese momento, ¿no? Tu cuerpo sigue trabajando durante ese descanso, el descanso final, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una terapia muy, muy interesante y con aplicación a nivel médico también, por supuesto. Es interesantísimo. El HIIT, hay muchos estudios del HIIT, sobre todo el HIIT me llamó la atención, estudios que mostraban la cantidad de mitocondrias que se producen con el HIIT, ¿no? Las mitocondrias, por los que no están en el ambiente sanitario nuevamente, son estas pequeñas organelas, son estas, como le llamamos, donde se produce toda la energía, los powerhouse, que le llaman en inglés. Son estos componentes que están en las células de nuestro cuerpo, especialmente en el músculo, donde más están acumuladas estas mitocondrias, que son quienes nos dan la energía. Y entonces el HIIT es algo espectacular porque hace que la cantidad de las mitocondrias aumenten o la manera como trabajen. Es muy, muy importante el ejercicio de alta intensidad, pero siempre converse con alguien que conozca el tema, con un entrenador o con un doctor, con alguien que sepa, sobre todo si usted tiene un problema cardiovascular un poco más complicado. Hablando de otro factor de riesgo, Paz, que es muy, muy común hoy en día, la diabetes. ¿Hay algún tipo de indicación especial para personas que tienen diabetes con el ejercicio o realmente algún tipo de ejercicio? Hablamos un poquito hace unos minutos de la importancia del ejercicio de fuerza muscular para la resistencia a la insulina y mejorar los niveles de azúcar. ¿Se enfocan sobre todo en esto o tienen hincapié en algún otro tipo de abordaje de ejercicio y diabetes para mejorar la salud cardiovascular? Nosotros en general siempre combinamos fuerza y aeróbico. El tema es que las personas con diabetes tienen que conocerse ya, ¿no? Y sobre todo en las personas con diabetes insulín dependiente, ¿no? Las que se pinchan insulina. Porque si no han hecho ejercicio nunca, pues probablemente tengan algún episodio de hipoglucemia en cuanto empiecen a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, la educación en estas personas es muy importante, ¿no? El que conozcan los síntomas de una hipoglucemia para saber que dicen, uy, me está pasando, tengo bajo el azúcar, aquí estoy mareando, tal, ¿no? El que sean conocedores de cómo se siente uno en hipoglucemia para hacer ejercicio es muy importante. Luego, es muy importante que sepan que si no han hecho nunca ejercicio y van a empezar a hacerlo, probablemente sus dosis de insulina vayan a bajar, ¿no? Que la que me pongo antes de hacer ejercicio probablemente tenga que ser menor, ¿no? Es muy importante también que sepan que antes de hacer ejercicio yo tengo que llevar una manzana o algo que me dé un poquito de glucosa de la buena, ¿vale? Para empezar a hacer ejercicio, como media hora antes o así. Llevar siempre caramelos y esas cosas para los posibles problemas que vayan a surgir. Luego es muy importante que nosotros, los sanitarios, conozcamos si esa diabetes es de mucho tiempo de evolución y le ha podido generar alguna afectación, polineuropatías que se llaman, ¿no? Afectación en manos, en pies, ¿vale? Que nos vayan a alterar el equilibrio, porque la diabetes con el tiempo tiene unos efectos que genera, que son vasculares también, ¿no? Y que nos hacen sentir un poquito peor. Se llama propiocepción, la sensibilidad propioceptiva del suelo, la sentimos un poquito peor. Entonces eso nos lleva con el ejercicio a tener más riesgo de caídas. Entonces tenemos que centrarnos no solo en el ejercicio aeróbico,
el ejercicio de fuerza, sino es muy importante también ganar y hacer ejercicios de estabilidad, de equilibrios, ¿no? El que ellos tengan siempre un control del espacio, los que padecen de eso, para evitar posibles problemas. Entonces, es como que hay que estudiarlos de forma un poquito más pormenorizada. Los que tienen afectación vascular y tienen heridas en los pies, tenemos que buscar un calzado adecuado para hacer el ejercicio. Transpiran de forma un poquito diferente, la sudoración es un poquito diferente, entonces hay que vestirse bien. Estas son cosas que al principio no se les dan importancia, pero luego son muy, muy Mm, importantes, ¿no? Y luego, desde el punto de vista sanitario, también tenemos que ver que hay determinados ejercicios que si yo tengo los diabéticos, hay veces que hacen afectaciones oculares, ¿no? Y si yo pongo, por ejemplo, a hacer saltos a mi paciente, pues le puedo generar una hemorragia en la retina, ¿no? De forma más fácil que a otra persona, ¿no? Que a una persona sana. Necesitamos tener, pues así pequeñitas, como pequeñas ideas de qué complicaciones pueden generar nuestros pacientes, ¿no? El hidratarse, es muy importante hidratarse en todas las personas durante el ejercicio, pero en ellos quizá un poquito más importante, que por ejemplo si vamos a movilizar brazos o vamos a hacer un poquito de abdomen, que se pinchen la insulina en sitios que no vamos a movilizar, porque si no les va a doler, ¿no? Y muy, muy importante, antes de empezar el ejercicio, ahora existen unos dispositivos que se ponen aquí, ¿no? Y lo que hacen es que con su móvil se pueden ver la glucemia que tienen en ese momento. Y si no existe esa posibilidad, pues se pinchan en el dedito antes de empezar a hacer ejercicio, porque en esto sí que hay que ser un poco estricto. Si tienes menos de 100 de glucosa, de glucemia, hay que alimentarse primero para empezar un poco más tarde a hacer ejercicio, porque nos puede llevar a un síncope y es como una contraindicación para hacer ejercicio. Si tenemos más de 200 en ese momento, también es una contraindicación para hacer ejercicio. Eso es una situación inestable y no podemos hacerla. Y lo ideal es estar alrededor de 100, 150, 160, para poder hacer un ejercicio de forma segura y adecuada, ¿no? Entonces, más que qué ejercicio hacer, es como más o menos hemos hablado antes del resto de los factores de riesgo cardiovascular, pero teniendo premisas que son importantes, ¿no? En nuestros pacientes y en las personas que, bueno, que son diabéticos, a lo mejor tipo uno desde chiquititos, ¿no? Esos normalmente se conocen muy bien, muy, muy bien, saben cuando tienen que tomarse un bocadillo, cuando tienen que tomarse una fruta antes de hacer ejercicio. Y bueno, tener una adecuada higiene para, que como os digo, tienen como una sudoración especial, se deshidratan antes. Bueno, interesante. como ves, son cosas así pequeñitas, pero que es muy importante tenerlas en cuenta porque a la hora de un programa de rehabilitación cardíaca o de enfrentarse a un ejercicio en un polideportivo o en un gimnasio, pues si no estás pendiente de esas cosas te pueden generar problemas importantes, ¿no? No, por supuesto, muchísimas gracias por compartir esta información, esto es el tipo de información que no se ve mucho en las redes sociales o que no se difunde de manera muy global y que es importante, que es crítico para personas que tienen diabetes, conocerse un poquito los valores, ¿no? Si tienes menos de 100 o más de 200 es preferible no hacer, tener muchísimo cuidado, el cuidado es básico, porque luego vienen las complicaciones, la persona tiene Mm, un azúcar muy baja antes de hacer el ejercicio, ya para empezar hace el ejercicio y se desmaya, viene un síncope y nunca más quieren volver a hacer ejercicio porque dicen, no, Eso el es, ejercicio me cayó mal. eso es, eso Y es. realmente no fue así, es que no estábamos bien preparados o no conocíamos otros aspectos, aspectos que son tan simples, pero súper importantes y se Ujú. nos pasa muchas veces. Para, digamos, cerrar este tema de lo que son las indicaciones en casos de factores de riesgo, problemas cardiovasculares y respiratorios, la parte respiratoria, quisiera hacerte una pregunta a un tema que causa mucha preocupación a nivel mundial ahora ya, sobre todo en jóvenes, que es el vapeo. El vapeo o el vaping, como se le llama en mucha parte del mundo, el Sí, vapear, como lo llaman en España, en Europa, sí, está siendo usado por muchos jóvenes y personas adultos mayores también. El comentario general dice, no, no es tan malo como la nicotina. eso Lo es. hemos conversado con otro invitado antes y sabemos que causa daño y los daños aún no se conocen todavía aún a largo plazo, pero em, ¿qué piensas de cómo está afectando el vapear ahora, sobre todo en personas tan jóvenes? Y cuál es tu posición respecto a este problema
con la salud nuevamente cardiorrespiratoria. Esto de momento yo creo que no estamos viendo los efectos que produce porque pues van a ser acumulativos. Realmente va a haber un gran problema con los metales que se aspiran con los vapes y probablemente va a dar lugar a mucha patología intersticial, probablemente del pulmón, ¿no? Va a ser cambiar una patología por otra. Yo realmente en esto no soy una experta, pero sí que sé que los jóvenes están realmente con una epidemia con respecto a esto, han cambiado el fumar cigarros por vapear y pues yo lo que creo es que al final se va a generar a largo plazo, vamos a empezar a ver un poco qué patología va a generar y que probablemente los neumólogos estén viendo ya alguno de estos efectos, porque sí que se han visto como, se están viendo casos actualmente de que como hay veces que no sabemos qué sustancias entran, ¿no? Se sabe de muchos metales que al final se están comportando como sustancias alérgenas, ¿no? Como generan una reacción anafiláctica, pero lo que sí se sabe es que probablemente vayan a generar una enfermedad intersticial que ya apunta a eso, ¿no? Pulmonar. Ya te digo, yo soy un poco desconocida en esto, pero pronto vamos a ver las consecuencias de esto en gente, en población muy, muy joven, jóvenes, vamos, adolescentes. Sí, 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 es preocupante, ¿no? Porque se está utilizando como si fuera, no, como un caramelo, lo agarran y Sí. dicen, no, esto no, eso es Sí, con eh, sabores, además, o con sea, sabores. lo hacen muy atractivo y como no hay nicotina, tal, no hay sensación de peligro, ¿no? Y bueno, pues esto se verá con el riesgo acumulativo que va a ir generando esto, porque es verdad que hoy por hoy los casos que se ven son casos esos de como de reacciones alérgicas, estas cosas, pero la enfermedad pulmonar que va a generar, pues la iremos viendo, ¿no? Te hablo un poco desde el Ujú. desconocimiento, porque este tema yo no lo manejo, pero un poco de hablar con los compañeros, lo que se va publicando, que uno va leyendo, ¿no? Pues es lo que vamos viendo. No, excelente, excelente. Siempre es bueno recordar sobre este tema. Ahora, para, digamos, cerrar o finalizar ya esta linda, amena conversación contigo, Paz, de verdad te agradezco nuevamente todo el tiempo que te estás dando y el conocimiento y tantas pautas, súper, súper de valor. Un tema que no se habla mucho, y a pesar que es muy importante, hablamos inicialmente un poquito sobre lo que es las diferencias hormonales hombre-mujer y las presentaciones de los problemas cardiovasculares. Hay un problema en general del acceso de la mujer a los servicios de salud o a la presentación de los casos en problemas del corazón. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, pues yo creo que la mujer tiene como la mujer misma, o mismamente nosotros tenemos como una baja percepción del riesgo de patología cardiovascular, un poco lo que hablaba yo al principio, ¿no? Hasta que la menopausia llegue, ¿no? Y sin embargo, no sabemos que hay un montón de factores que son factores de riesgo cardiovascular en la mujer y que son diferentes a los que a todos estos que hemos estado hablando durante la charla, ¿no? Tenemos riesgos específicos que creo que la mujer mismamente tiene que conocer, ya no el personal sanitario, que poco a poco nos vamos formando en estas cosas. Y me gustaría destacar un poco cuál ha sido el problema de que vayamos tan lentos en realmente prestarle atención a la mujer y a la enfermedad cardiovascular. Y es que realmente los ensayos clínicos, los estudios, el porcentaje de mujeres que pasaban a formar parte de esos estudios era pequeñísimo, ¿no? Un 20, un 30% en los que más, ¿no? Y entonces, cómo podemos sacar conclusiones, ¿no? De ese porcentaje tan pequeño? Porque no somos iguales los hombres que las mujeres, ¿no? No tenemos las mismas respuestas. No somos iguales en este aspecto, ni nos duele igual, por ejemplo, un dolor cardiovascular, ¿no? Un dolor cardíaco el típico dolor que conocemos del infarto es un dolor ahí precordial, aquí en la cara anterior del corazón, hacia la izquierda, que se me va por el brazo y me baja hasta la mano, o me baja o me sube por el cuello, ¿no? Ese es el dolor típico que conocemos, Ujú. que es un dolor que en el hombre es muy habitual. En la mujer ocurre también, pero en la mujer hay un dolor diferente, también relacionado con las anginas y con el infarto, que es mucho más sordo, ¿no? Que es un dolor ahí epigástrico que se nota como profundo, acompañado de más sintomatología vegetativa, más náuseas, más mareos, ¿no? Es un dolor diferente, más transfisivo, se va hacia la espalda.
Y o conocemos esas señales o no identificamos que a la mujer le está dando un infarto, ¿no? Y eh, siempre cuento la anécdota cuando ando a lo mejor con alumnos o lo que sea, de decir, yo voy al médico ahora mismo, a mi médico de atención primaria, y voy y le digo, pues que llevo unos días con un dolor en el pecho, muy opresivo, y la verdad es que eso así muy profundo, y rápidamente mi médico me dice, estás pasándolo mal en casa, estás triste, te encuentras deprimida, ¿no? Eso, al final, ¿qué me lleva? Que me lleva a que yo al hospital con un infarto llego, pues, 2 días después, ¿no? Una enfermedad mucho más evolucionada y con una mortalidad, por tanto, mucho mayor, ¿no? Entonces, tenemos que saber, primero, que el dolor puede ser diferente. A la hora de hacer la rehabilitación, los programas de rehabilitación cardíaca, nosotros tenemos que saber que ese dolor tiene que ser diferente y tenemos que saber que hay factores de riesgo que son distintos, que influye el que la mujer haya tenido una menarquia temprana, que le haya venido la regla de forma muy, muy precoz. Que haya tenido, por ejemplo, abortos también es un factor de riesgo propio para la mujer. Que tenga una menopausia precoz también, ¿no? Pues ahí antes de los 45 y esas cosas puede generar también Claro, el ovario poliquístico, las migrañas, eh, no sé, es como que son factores muy, muy diferentes y que si nos damos cuenta, simplemente teniendo en cuenta, por ejemplo, la Asociación Americana, por ejemplo, del Corazón, para valorar la estimación de riesgo a 10 años, pues no tiene en cuenta ninguno de estos factores, ¿no? Tiene en cuenta la hipertensión, pero ninguno de estos factores de momento, ¿no? Entonces, en las calculadoras que se hacen para valorar el riesgo a 10 años, por ejemplo, ¿no? De afectación cardiovascular. Entonces, en ese aspecto nos falta mucho por aprender. Soy consciente, porque vivo me dedico a esto, en que cada vez se le está prestando más atención, cada vez nos formamos nosotros más en esto. En los congresos cada vez se habla más de esto, se le da más importancia a las diferencias de género, no solo en riesgo cardiovascular, en dolor, realmente los fármacos no actúan igual en mujeres que en hombres, ¿no? Y eso es muy importante saberlo. Y darle también el peso importante, por ejemplo, a la alta incidencia de cáncer de mama, ¿no? Que tiene la mujer, ¿no? Que es primero por lo que fallece la mujer es por el riesgo cardiovascular y después son las neoplasias y la más importante es el cáncer de mama. Y el cáncer de mama va muy ligado a cardiotoxicidad, ¿no? Por los fármacos, por la quimioterapia que toman las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? Entonces, claro. eso nos está llevando también a estudiar Ujú. más a la mujer desde ese punto de vista, ¿no? Y Así bueno, es. pues destacar que a las mujeres de momento nos interesa un poquito menos el ejercicio, o eso dicen las estadísticas. Tenemos un poquito menos de acceso a los programas de rehabilitación porque seguimos siendo las cuidadoras de la familia, aunque también trabajemos fuera, pero seguimos siendo las que cuidamos de nuestros mayores, seguimos siendo las que cuidamos de nuestros hijos de forma más, con más dedicación. Y entonces yo le digo a una mujer, va a tener usted que venir al hospital lunes, miércoles y viernes. Y te dice, pues es que no puedo, porque tengo que cuidar y entonces, y esas excusas o esas dificultades, el varón las tiene menos, ¿no? Entonces, es muy importante que pongamos el foco en esto porque hay que mejorarlo. No, es excelente. Puntos que, nuevamente, por eso quería hacerte esta pregunta como para finalizar la conversación, porque es tan importante en un aspecto que muy pocas veces se conversa, como tú lo dices, los estudios de investigación que hay tienen en cuenta más que todo a hombres, varones, el estudio son más que todo en hombres, las poblaciones son diferentes, no se aplican lo que en la realidad se ve y más que todo esa percepción que se tiene cuando viene una mujer con dolor en el pecho es de repente, oh, usted está con ansiedad, oh, está con depresión, pero si viene un hombre con dolor en el pecho, oh, es probablemente un infarto, vamos a hacer un electrocardiograma. Entonces, Eso es. tenemos que cambiar un poquito ese enfoque. Muchísimas gracias por mencionarlo. Paz, qué charla tan interesante. Quisiera agradecerte y antes de despedirnos, algún mensaje que quisieras dar a las personas que nos escuchan, que nos ven, de todo lo que hemos conversado o en general, ¿cuál sería ese mensaje que nos quisieras compartir, tu mensaje final? Bueno, a mí siempre me gusta terminar cuando les doy mis charlas a los pacientes y les hablo un poquito del ejercicio. Siempre les comento que el ejercicio físico, la meditación, que es muy importante para bajar
el tipo de personalidad que tiene el enfermo cardiópata, que es una personalidad ahí muy activa y muy revolucionada. El ejercicio físico, la meditación, sonreír, son herramientas que tenemos para reducir nuestro estrés, que es muy, muy importante, y vivir mejor, ¿no? Entonces, ahí esto lo tenemos a la mano y hay que utilizarlo. Y quien nos dice que no tiene tiempo para el ejercicio, pues yo siempre les digo, bueno, pues tienes que tener tiempo para la enfermedad, entonces, ¿no? Mm. Así que yo diría que, bueno, este puede ser el mensaje así final, que lo repito siempre mucho con mis pacientes y creo que puede servir para finalizar la charla. Ay, muchísimas gracias, Paz. Justamente tuvimos una entrevista con Beatriz en Madrid, también en la clínica Medicen. Me hablaba mucho del autocuidado. Tenemos que hacer tiempo para nosotros, en este caso para cuidarnos, para el ejercicio en especial y evitar tantos problemas en el futuro. Si alguien quisiera saber un poquito más de ti, para quienes están en Madrid, lógicamente estás en el 12 de octubre, tienes mucha actividad académica con la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria, también hacen muchísimas actividades de formación. Para los que están fuera de España, ¿qué plataformas utilizas más? Me parece que el LinkedIn es donde contactamos. Sí, LinkedIn y, bueno, el antiguo Twitter o X o como lo podáis llamar es @pazchanzayan. No, no, no tiene pérdida. Y en LinkedIn también se encuentra fácilmente. Son las dos plataformas que utilizo con más frecuencia para todos estos temas. No, te agradezco muchísimo por el tiempo. De verdad, pasa A ti. un honor haber conversado contigo, aprender. He aprendido mucho contigo el día de hoy también. Para quienes nos están escuchando aún en las plataformas de podcast, muchísimas gracias. Como siempre les digo, compartan el contenido con alguien a quien ustedes creen que pueda ser de valor, que les pueda ayudar. Una valoración de estas 5 estrellas nos ayuda a seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, les invito a suscribirse y a compartir el contenido. Y hasta Madrid, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Paz, por el Gracias. tiempo y cuídate mucho. Hasta un próximo programa. Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias.